Buenas noches, de nuevo vamos a abordar otro término de la Edad Media como son las causas, características y consecuencias de la repoblación. A primera vista yo simplemente lo que haría sería introducir el término con una rápida definición de lo que es la repoblación. Por lo tanto, yo creo, ahora no me acuerdo exactamente cómo está definida en mi presentación, pero algo similar a lo que a lo que os voy a decir ahora. Se trata del proceso histórico por el cual los reinos cristianos ocupan, de acuerdo con sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, las tierras al sur que no pertenecían a ningún estado y los territorios conquistados a los musulmanes. Esa sería la definición de repoblación, todo lo más breve posible para adentrarnos en las causas. Bajo mi punto de vista, ¿cuáles serían las principales causas que explican la repoblación? Ahí sobre el mapa de la desmembración de Al-Ándalus, y luego aquí tengo he cogido el libro primero de la ESO para tener un mapa físico al mismo tiempo de España, puesto que la cuestión de la geografía física también es importante, no solo la geografía política, para explicar esa repoblación. ¿Cuál es la principal causa, bajo mi punto de vista, de la repoblación? Pues por un lado, evitar posibles tensiones internas y derivar la combatividad y la belicosidad de los linajes nobiliarios hacia la reconquista del territorio musulmán y por lo tanto la posterior repoblación y ocupación del mismo. Por lo tanto, la segunda y principal causa, bajo mi punto de vista, sería esta. Digamos, implantar las estructuras de los reinos cristianos y ampliar su territorio en las zonas que no pertenecían a ningún estado o bien conquistadas a los musulmanes. Por lo tanto, es casi muy parecido esa causa con lo que es la definición de la repoblación, pero no es exactamente lo mismo. Repito, la principal causa, bajo mi punto de vista, sería la de expandir el territorio y implantar las estructuras de cada uno de los reinos cristianos en esa superficie territorial que han ganado sobre territorio no perteneciente a ningún estado o bien conquistado a los musulmanes. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya sí, en cuanto a las características, yo incidiría quizás en una explicación tradicional desde el punto de vista historiográfico, incidiendo en lo jurídico, pero segura a la hora de no cometer ningún fallo, y es incidir en los principales sistemas de repoblación, y de ahí que necesite tanto el mapa, me voy a alejar un poquito más para que podamos ver las dos cosas, tanto el mapa físico de la península ibérica como el mapa político de aproximadamente finales del siglo XI o inicios del siglo XII. Así pues, ¿cuántos sistemas de repoblación podemos destacar a lo largo de los siglos IX y XIII? Que esa sería la cronología. Por lo tanto, una primera característica antes de incidir en los sistemas de repoblación con cada uno de sus rasgos sería precisamente la cronología, que se da desde el siglo IX hasta el siglo XIII, mitad del siglo XIII o un segundo tercio del siglo XIII. Y podemos incluir, si queréis, alargarla hasta el siglo XV, incluyendo el reino nazarí de Granada. Pero fundamentalmente la mayor parte de la repoblación del territorio peninsular se va a dar entre los siglos IX y los siglos XIII, ¿de acuerdo? Segunda mitad del siglo IX aproximadamente, hasta la segunda mitad, un poquito más, mediados del siglo XIII, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles serían los tres grandes sistemas de repoblación que podemos destacar en este proceso de la repoblación? Tres. Por orden cronológico sería la colonización-repoblación, el libro de segundo de la ESO que llevamos en Vicenius le llamaba la repoblación libre, ahora explicaré por qué. El segundo se trata de la repoblación concejil y el tercero sería la repoblación señorial. Ojo con los distintos tipos de categorías que tenemos porque en libros y en tanto en artículos de investigación esto aparece quizás un poquito deslavazado y desorganizado, sobre todo la del siglo XIII, que solemos hablar de repoblación monástica, repoblación concejil, repoblación de órdenes militares,
repoblación episcopal, en función de quién se trate el título, en función de a quién corresponda al titular, a que correspondan las tierras que son objeto de repoblación. ¿De acuerdo? Bien, ahora yo explicaré cada uno de los sistemas, pero esos tres sistemas son los principales. Repito, colonización-repoblación, utilizando la terminología de José María Mínguez. Repoblación concejil y por otro lado la repoblación señorial. Cada una de ellas tiene primacía en una determinada época temporal y en un determinado espacio geográfico que vamos a ir señalando. Desde el punto de vista cronológico, ya he dicho cuál es el orden, de primero a tercero, entraríamos con la colonización-repoblación, que se va a dar fundamentalmente en lo que es la zona ubicada entre la cordillera Cantábrica y el río Duero. Aquí tenemos soportes a su desembocadura, y el río Duero, que va por encima del sistema central, aproximadamente por ahí aparece en el mapa, y en lo que es la parte de la Cataluña Nueva, aproximadamente parte de lo que sería la provincia, la mitad más o menos de la provincia de Lérida, y toda esta zona de las actuales provincias de Barcelona y algo de Gerona, creo recordar, con la división provincial. ¿Qué pasa en Navarra y en Aragón? ¿No se dio este sistema de repoblación libre? Bueno, la cosa en Navarra y en Aragón no está tan clara, y de manera tradicional nunca ha sido tan estudiado ese fenómeno por esos siglos, ¿de acuerdo? Las fuentes escritas son muy escasas, buena parte de ellas proceden de crónicas y no se centran en este aspecto. Las únicas menciones que solemos ver de repoblación se tratarían de documentos, pero la interpretación todavía no está del todo clara y los topónimos son bastante difíciles de encontrarle una reducción a lugares concretos actuales. Por lo tanto, en ese sentido sería útil, bajo mi punto de vista, el uso de la arqueología, que todavía para esa parte de la zona aragonesa, del norte de Aragón y del norte de la actual Navarra, está poco desarrollada para dar respuesta a esta pregunta. Al menos en lo que respecta hasta mediados de la presente década que vamos a acabar, la segunda década del siglo XXI. Es cierto que no he leído los últimos, no he hecho un barrido de los últimos artículos, pero me suena que no se ha aportado nada nuevo en este aspecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, solo nos centraremos en los territorios en los que tradicionalmente siempre se ha insistido sobre este tipo de repoblación. ¿En qué consiste la repoblación, la colonización-repoblación? Como le llama Mínguez. Bien, consiste en que una vez que se produce, y eso sería ya el desarrollo de las características de cada sistema de repoblación, una vez que se produce la ocupación, digamos, del espacio y un importante crecimiento demográfico que tiene lugar sobre el siglo IX debido a las mejoras en las condiciones de la población, pues libertad al haberse desarticulado la servidumbre y antigua, y las formas de dependencia y patronazgo que se habían establecido tras el final o tras el inicio de la crisis, tras el final, digo bien, de la crisis del Imperio Romano, la población recupera esa libertad personal. Al tener esa libertad personal en mejores condiciones, tiene como más motivación, y por lo tanto comienzan a expandirse de manera libre, sin que sean dirigidos por ninguna autoridad, al sur del Reino de Asturias, tanto en la zona asturiana como en la zona cántabra o en la zona gallega, que vimos que ya Alfonso I conquistan. Y lo mismo en la zona de Cataluña, en la zona de los condados pirenaicos, pero también en el condado de Barcelona, comienzan también sobre esta zona que se le conoce como la Cataluña Nueva, comienzan a expandirse mediante la puesta en cultivo y por lo tanto roturación de nuevas tierras. ¿Quiere decir que todo esto estaba desierto? No, había población, por ejemplo, en la zona correspondiente al reino asturleonés, pues tenemos precisamente la ciudad de León, que todavía subsistía de una manera independiente y de gestión totalmente autónoma al margen del Reino de Asturias o del Emirato y después Califato de Córdoba. Por lo tanto, sí que había población existente, lo único, pues eso, no pertenecía ni al Reino de Asturias ni al Reino de Castilla. Por lo tanto, tanto los linajes aristocráticos como las personas de la clase baja
o mejor dicho, de los no privilegiados, dentro de esa estructura feudal que se comenzará a dar a partir del siglo siguiente, comienzan a extenderse y a poner en cultivo todas esas tierras que van. Voy aquí al mapa del libro que no aparece entre la cordillera, a ver si aquí me aparece entre la cordillera Cantábrica y la línea del río Duero, ¿de acuerdo? Que la tenemos hasta ahí. Pues bien, todo ese espacio comienza a repoblarse de manera libre y después, una vez que ya están los grupos humanos asentados y se han formado pequeñas comunidades rurales o bien importantes latifundios regidos y administrados por nobleza, el rey de Asturias coge y lo incorpora a su reino. Esa sería la segunda fase, que sería, digamos, la repoblación oficial y por lo tanto se le denomina con ese nombre. Se le asignan una serie de límites, se incorporan en las estructuras administrativas, políticas y civiles que tiene el Reino de Asturias y el rey reconoce la propiedad mediante documentos a sus pobladores, de tal manera que así se daría ese fenómeno de la colonización-repoblación, desde la cordillera Cantábrica hasta la línea que representa el río Duero, ¿de acuerdo? Y en la zona de la Cataluña Nueva. Por aquí, en el libro de texto, el mapa físico, todo este espacio que os estoy indicando, más o menos por ahí, y luego la Cataluña Nova, que sería más o menos toda esa zona que veis ahí. Cronología, siglo IX y principios del siglo X. Y se llega hasta el río Duero, ¿de acuerdo? Eso sería el primer gran sistema. El segundo gran sistema va a ser la repoblación concejil, que se produce hacia finales del siglo XI y durante buena parte o todo el siglo XII. Ese sistema se va a dar geográficamente por la siguiente zona. Se va a dar en la zona, digamos, al sur del sistema central, por lo tanto, todo lo que es la zona desde el sistema central hasta el río Tajo, incluyendo, por supuesto, la zona central del Guadiana al sur de Toledo, y en la zona de lo que es el espacio que después será la corona catalano-aragonesa, en lo que es la zona oriental del reino de Aragón, que se va en esa que se va a expandir en el reinado de Alfonso I y después con el conde de Barcelona y príncipe de Aragón Ramón Berenguer IV, y concretamente tres núcleos principales que van a ser, por un lado, de norte a sur, Calatayud, Daroca y finalmente Teruel, que lo tenemos aproximadamente por ahí. Esos van a ser los tres principales núcleos de repoblación concejil en el reino de Aragón y el condado de Barcelona, o después corona catalano-aragonesa, como queréis llamar. Y en lo que es la zona de Castilla, los primeros lugares en donde se da ese tipo de repoblación van a ser al sur de la cuenca, en la parte sur de la cuenca del Duero hasta el sistema central, finales del siglo XI, y después ya también en la zona de Toledo, y después pues todo lo que es la zona del Tajo durante el siglo XII, ¿de acuerdo? Y el primer lugar que va a marcar esa característica repoblación concejil lo tenemos aproximadamente por aquí, en la provincia de Segovia, más o menos en la zona un poquito donde veis ahí Segovia, que sería la zona de Sepúlveda, ¿de acuerdo? Ese sería el principal y el más pionero de esos sistemas de repoblación concejil o de comunidades ahí, ¿cómo se llamaba en Castilla? Comunidades, ahora se me ha olvidado, comunidades de tierra, comunidades de villa y tierra o algo así. ¿En qué consiste este sistema de repoblación? Pues bien, una vez que se ha conquistado el espacio, aproximadamente vamos al mapa físico, sería todo este espacio desde el sur del Duero hasta el sistema central y todo al sur del sistema central en lo que es hasta, digamos, el río Tajo, los Montes de Toledo, y de los Montes de Toledo hacia Sierra Morena para esa cuña que representa Toledo, y luego todo lo que es la zona del sistema ibérico con Calatayud, con Daroca, el seso montano, y con Teruel, que lo tenemos aproximadamente ahí, es decir, la Extremadura aragonesa, la tierra más extrema. Bien, pues las comunidades de villa y tierra, es como se le llama en Castilla también a esa repoblación concejil. ¿En qué consiste? Pues bien, una vez que se conquista el territorio, el rey establece un núcleo urbano, al cual con posterioridad le va a dar un fuero, es decir, un documento donde se va
a recoger las principales normas que van a regir la población que se van a asentar ahí, en todo lo que son los términos del núcleo. Entonces se le concede de una zona urbana y un amplio alfoz, como se le conoce en Castilla, un amplio distrito rural dependiente del concejo, ¿de acuerdo? Es decir, de esa ciudad, del ayuntamiento de esa ciudad que se ha creado y a la que se le ha dotado de fuero. Todos sus habitantes son libres, por lo tanto tienen esa gran condición, no hay ninguno que sea siervo, y como funciones principales tienen la obligación de defender la tierra conquistada y de expandirse hacia el sur, conquistando nuevas tierras y ganando tierras a los musulmanes. ¿De acuerdo? Esa sería la otra principal característica de esa repoblación concejil o las comunidades de villa y tierra, que se conocen también con la terminología que le dio Julio González hace aproximadamente 45 años, en 1975. ¿Y qué tipo de perfil, qué tipo de personas suelen acudir ahí? Pues bien, los reyes van a ser prácticos y es una zona que es bastante dura, y por lo tanto se está en constante violencia, con la obligación de hacer la guerra y con la también alerta de tener que defender el territorio ante las posibles incursiones que pudiera hacer el enemigo musulmán. Por lo tanto se necesita gente acostumbrada a la violencia, gente que no tenga ningún reparo, ningún remordimiento a la hora de matar. Así pues, los reyes lo que van a hacer es mandar allí o dar más privilegios o incluir esos privilegios dentro de los fueros para recabar un tipo de gente muy concreta, que son los delincuentes, los malhechores y toda la gente que haya infringido las leyes. Entonces, en vez de aplicarles justicia en la zona interior y en la zona consolidada de cada uno de los reinos, el rey les da la opción de irse a las zonas de frontera con la condición de no moverse de allí, porque una vez que se muevan de allí van a perder esos privilegios que el rey le va a dar. Y es el principal privilegio que el rey va a dar para fijar a esos pobladores acostumbrados a la violencia y a la guerra y que no tienen ningún valor por la vida, va a ser evidentemente el perdón de aquellos delitos que hubieran cometido. Por lo tanto, todo tipo de malhechores son los que van a poblar Sepúlveda, toda la zona del Tajo, toda la zona sur del Duero y por supuesto en el Reino de Aragón, Calatayud, Daroca y Teruel. Y esos serían los principales rasgos del sistema de repoblación concejil, siglos XI y XII. Después, el tercer sistema, que se va a dar fundamentalmente todo lo que es la zona que veis de verde, es decir, en la zona al sur del Tajo, excepto y al sur del Guadiana, excepto la zona de Toledo, que ya ha sido conquistada a finales del siglo XI y al menos lo que es la zona de Castilla-La Mancha oriental, especialmente Cuenca, y durante todo lo que es la parte del Levante, ¿de acuerdo? Ahí se va a dar la repoblación señorial y también la repoblación por repartimiento. Bien, la repoblación señorial va a consistir en que el rey, en función de la participación que han tenido los distintos monasterios, órdenes militares, obispado y nobles, les va a conceder, y también personas de la baja nobleza y del tercer estado o del estamento no privilegiado, les va a conceder importantes lotes de tierra en función de su procedencia social. Cuanto más alto es, evidentemente, grandes latifundios. Por lo tanto, si hablamos de repoblación señorial, lo que va a predominar es la donación de importantes latifundios a la nobleza, a las órdenes militares, a los monasterios y a la iglesia, los cuales se van a tener que encargar de repoblar ese territorio. Y para repoblar ese territorio van a dar una serie de documentos que fundamentalmente son lo que se conocen como cartas pueblas, en donde allí establecen o contratos colectivos de trabajo de agrícolas, donde allí establecen las condiciones de poblamiento para los pobladores que van a asentar allí. Y lo que van a hacer allí es asignar una serie de tierras a cambio del pago de una serie de tributos. Por lo tanto, lo que están haciendo con esa repoblación señorial, tanto los nobles como laicos, como las órdenes militares, como los monasterios, es introducir y expandir el sistema feudal en aquellas tierras que el rey les ha dado. Luego, en grandes ciudades como Valencia, Sevilla, etcétera, se va a producir otro tipo de
otro tipo de repoblación, en donde el rey va a llevar el control mucho más personal. Por ejemplo, es el caso de Valencia, y donde se van a dar repartimientos concretos a las diversas personas que se asientan en la ciudad, registradas en los libros del repartiment o los libros del repartimiento, que se denominan para el estudio de Valencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que nos tenemos que quedar son con esas características del sistema señorial. Son grandes latifundios que se conceden a las grandes instituciones eclesiásticas o a la nobleza por haber participado en la conquista, y son ellos los que se encargan de repoblar, y para repoblar y atraer pobladores utilizan las cartas pueblas o los contratos colectivos de trabajo. Documentos que, al igual que los fueros otorgados por el rey, se fijan las condiciones de población y de estructuración de la vida de esos nuevos poblados, lo cual aprovechan también para introducir las normas y las estructuras del señorío feudal y por lo tanto su expansión, ¿de acuerdo? Y eso se produciría fundamentalmente en el siglo XIII. Así pues, pasamos al último apartado, que serían las consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener la repoblación? Pues bajo mi punto de vista, yo aquí me incidiría un poquito más que en las causas. Y las principales consecuencias, bajo mi opinión, que podemos destacar serían las siguientes. En primer lugar, la extensión, por supuesto, del sistema señorial, una vez que ya se había producido la feudalización entre la segunda mitad del siglo IX y primera mitad del siglo XI a todo el conjunto de la península ibérica. Por lo tanto, la extensión del feudalismo. Por otro lado, una segunda consecuencia bastante importante sería el empeoramiento de las condiciones de vida de aquellas personas, bien musulmanes o bien judíos, que se han quedado en el territorio una vez que éste ha sido conquistado por los cristianos a los musulmanes. Los musulmanes ya hemos visto que eran libres, puesto que la esclavitud era bastante reducida y no podían ser personas de religión musulmana, porque los musulmanes no podían ser esclavos. Entonces eran todos libres y tenían sus propias vidas. Sin embargo, con la conquista van a pasar a ser, en la mayor parte de los casos, vasallos de señores laicos o bien eclesiásticos. Por lo tanto, de ahí viene la palabra mudejar, que significa en árabe sometido, de tal manera que van a pasar de ser libres a ser dependientes y a ser siervos, la principal característica del sistema feudal. Y bajo mi punto de vista, esas serían las dos consecuencias principales que tiene la repoblación. ¿Podemos añadir otras? Sí, por ejemplo, la expansión de los reinos hacia el sur, y la progresiva eliminación de los territorios musulmanes. Pero bien, eso más bien entra dentro de un aspecto político. Por lo tanto, yo creo que las dos principales consecuencias de la repoblación serían esas dos que os acabo de nombrar: la extensión del régimen feudal a todo el conjunto de la península ibérica, y por otro lado el empeoramiento claro de las condiciones de aquellas personas que se han quedado musulmanes o judíos, o también aquellos cristianos que van a repoblar las tierras de ese sistema de repoblación señorial, que bien empeoran sus condiciones si antes eran libres, campesinos alodiales, o bien siguen siendo siervos, puesto que lo que han hecho los señores ha sido trasladar personas de señoríos de sus señoríos del norte a los nuevos señoríos que les dan al sur, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso serían las principales características, los principales hechos a destacar en cuanto a la repoblación de la península ibérica en la Edad Media.